Bueno, ¿qué hiciste? Está grabando, ¿no? Tercera otra grabación. Me quería ver si se escuchaba. Ya, aquí la imagen entonces que viene, chiquillos, atentos, vamos, enchufándonos de nuevo. Lo que les dije un poco de la tan temida anatomía, aquí vemos un poco un pequeño resumen de las características anatómicas, pero vasculares, ¿ya? Entonces vemos la arteria. Profe, disculpe que te iba a preguntar antes de que entrara la profesora Lorena. La torsión de los testículos se ve con un testículo más pequeño y más heterogéneo. Depende de la fase, pero lo vamos a ver en la parte de torsión. Ya. Sí, no se preocupen, vamos a hablar así. De las patologías, como les dije, las más importantes, vamos a darle un pedacito de espacio para que lo puedan ver. Ya. Entonces, vemos entonces, ¿qué estamos viendo acá? La verdad es que la imagen no nos ayuda mucho, pero cuando les pase la clase la van a ver mejor. La parte de la arteria testicular entonces, que viene a través de nuestro conducto inguinal. Entonces vamos a bajar, vamos a llegar a la parte testicular para que lo pueda, esta irrigación que les explicaba entonces, que tiene esta como distribución en rueda con capas que llegan hacia el mediastino testicular. Vemos aquí también arterias capsulares, que son las que están aquí alrededor, las centrípetas, que son las que están generando esta como red que está dentro de este tejido glandular del testículo propiamente tal. Vemos acá el plexo pampiniforme, marcadamente con esta forma como de red que tiene, que en el fondo tenemos que tenerla en nuestro radar, porque independiente de que no sea un estudio de evaluación Doppler, ya que existe un Doppler testicular específico para esto, pero es importante que nosotros lo sepamos ver, porque en la evaluación normal del testículo se tiene que evaluar el plexo pampiniforme, ¿ya? ¿Y por qué se los digo? Por la imagen que viene aquí ahora. Aquí estamos viendo este plexo pampiniforme, que lo vemos aquí como esta forma de red. Este plexo pampiniforme está dilatado, después vamos a ver los números para cuando podemos hablar de dilatación o no. Fíjense esta forma como de red que tiene acá. Y dentro de las maniobras que uno le pide al paciente realizar, que es Valsalva o inspiración, generamos esta imagen en donde vemos claramente que en Valsalva se genera inversión de flujo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de inversión de flujo y vamos a hablar de dilatación, que generan en el fondo un aumento de temperatura focalizado en el testículo, que va a generar problemas en el desarrollo normal del testículo. Y si no en el desarrollo, en la funcionalidad, ¿ya? Porque el varicocele uno lo puede... Hay varicocele que viene en pacientes pediátricos, entonces van a afectar el desarrollo del testículo, y vamos a tener varicocele en pacientes adultos, que va a generar una falla en la funcionalidad del testículo. Va a haber un testículo normal, pero que el paciente va a tener problemas con respecto a la fertilidad. Y en cuadros avanzados de varicocele uno puede encontrar pacientes clínicos con dolor, ¿ya? Un dolor difuso que se focaliza principalmente en el testículo izquierdo, ¿ya? La inversión se ve Acá, esto es respiración normal, esto es Valsalva, ¿ya? Me hubiera gustado que esta imagen estuviera con algo de color, pero en condiciones normales, cuando uno evalúa la parte del plexo pampiniforme, no es mucho el flujo que se ve. Uno le puede pedir al paciente, por ejemplo, que respire para que vea un poquito más de flujo en esta imagen. Esta imagen es importante comparativa, porque tenemos que ver el antes y el después de la Valsalva, y tenemos que medir por lo menos un par de vasos en el eje axial, ¿ya? Entonces, porque en el eje largo ocurre que un poco el fenómeno de volumen parcial, en donde, como es una red, en el fondo, que obtengan una imagen lineal de una vena del plexo pampiniforme va a ser muy difícil, así que tenemos que tener una imagen en eje axial. Como sabemos que esa imagen en eje axial es en estricto rigor verdadera, va a ser básicamente porque vamos a ver una imagen de la vena que va a ser redonda. Si vemos una imagen de la vena que es ovalada, claramente estamos con un volumen parcial. Entonces, si vemos una imagen ovalada del plexo pampiniforme en eje corto, vascular hasta poder encontrar el ángulo, ¿ya? Eso lo van a entender también cuando veamos aorta abdominal, que es un dato muy crítico. Profe, cuando yo entiendo inversión de colores, o sea, inversión de flujo, es que cambia el color del... Inversión de flujo, tampoco. O sea, por ejemplo, el paciente está respirando, tiene un flujo azul, ¿ya? Cambia totalmente a rojo. A rojo, exactamente. Eso, inversión de flujo. ¿Y por qué el varicocele del lado izquierdo? Aquí me van a responder los que estuvieron en la clase el sábado, que estaban atentos, ¿ya? ¿Por qué en el lado izquierdo más que en el derecho? Ahí les dejo la imagen de torpedo, de los que estuvieron ayer. ¿Por qué el varicocele es más frecuente en el lado izquierdo que en el derecho? por la anatomía de la vena que iba directo hacia la vena renal. Ya. El otro, como el camino era más difícil. Es por la angulación. Sí, bueno. Ya.
cuando les haga la clase de Doppler, porque les voy a hacer una clase de Doppler con demostración de insuficiencia venosa, van a entender de que las venitas tienen un sistema valvular, que es un cierre mecánico, que en el fondo cuando en ciertas condiciones se cierra y en ciertas condiciones se abre. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Primero, tiene una inserción mucho más alta. ¿Cómo estamos nosotros generalmente? ¿De pie o acostado? De pie. Entonces, ¿dónde afecta más la gravedad? ¿Aquí o acá? Acá, ¿cierto? 1. 2. La angulación. Fíjense aquí, la angulación es recta y aquí la angulación es entre 45 y 60 grados, como les dijo la profesora ayer. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después con más imágenes, en más detalle más adelante. Pero básicamente es por eso que en el fondo mostraba esa imagen que está hecha. Ahora, técnica. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Localización y caracterización de masas escrotales. Motivo de consulta frecuente entonces, aumento de volumen. Determinación. Líquido, nódulo, ¿qué cosa? ¿Qué está haciendo un aumento de volumen? ¿Ya? Asimetría, tiene un testículo más grande que el otro. ¿Ya? Eso es el motivo de consulta por excelencia. Dolor, ahí viene. ¿Ya? Seguimiento de microlitiasis, que vamos a ver más adelante. Escroto agudo, lo que les dije, dolor. ¿Ya? Localización de testículos, les suena raro eso, pero en los niños a veces hay que buscarlo. ¿Ya? A veces los niños vienen, no les palpan los testículos y pueden tener una ubicación. Acuérdense que por desarrollo embriológico el testículo parte en el abdomen y llega al testículo. Entonces en ese trayecto pueden ocurrir distintas fallas que hacen que el testículo se quede en el conducto inguinal o se quede dentro del abdomen. Ahora, ustedes me dicen, ¿se ve el testículo cuando está dentro del abdomen? Sí, cuesta un montón, pero se puede. Entonces uno tiene que demostrar dónde está. Y si uno lo ve, por ejemplo, en un conducto inguinal, como les dijo la profesora el día de ayer, uno tiene que hacer estudios dinámicos para saber si el testículo no baja o el testículo tiene movimiento entre el saco escrotal y el conducto inguinal. Uno es un testículo no descendido, porque no se habla de criptorquidia en pacientes pediátricos, sino se habla de testículo no descendido, porque ese movimiento es normal hasta cierta edad. Algunos libros hablan de 1, 2, 3 años, ¿ya? Pero quédense con la idea de que en el fondo el testículo tiene este movimiento normal entre conducto inguinal y saco escrotal, y en el fondo cuando uno ve esa condición uno dice que tiene un testículo en ascensor, y si uno lo ve en el conducto inguinal dice que es un testículo no descendido cuando no logra descenderlo con las maniobras dinámicas. ¿Ya? Y varicocele, que es el otro gran motivo en el fondo por los cuales nos llegan los exámenes. Técnica ecográfica entonces, transductor lineal, 12 a 18 MHz, ¿ya? Ese es más o menos el promedio de transductor que uno necesita. Con respecto al ancho del testículo va a depender también si vemos pacientes adultos pediátricos, ¿ya? Pero un transductor ancho de 5 centímetros o de 6 centímetros, que son de paletas un poco más grandes, también se pueden utilizar igual para ver pediátricos, solamente uno tiene que ajustar los parámetros. A los transductores ustedes también pueden seleccionar el ancho útil del transductor. Entonces, claro, cuando a veces les pasa que tener un centro médico les toque algo que es muy pequeño y lo quieran ver con un transductor lineal, independiente de que obviamente pueden ser lugares en donde mecánicamente sea muy difícil meterse, que ahí ya por una cuestión mecánica no puedan, pero por ejemplo cuando haya un paciente testicular pediátrico y tengan un transductor que si bien tiene buena frecuencia, pero es un poco más grande, pueden ajustar el ancho de visualización. Eso también se puede manejar en el equipo, ¿ya? Así que van a tener como un pseudo transductor más chiquitito de mejor frecuencia, ¿ya? ¿No sabes cuánto había dicho que era la frecuencia? 12 a 8. Yo no paso la tiempo, es que ahí se ve mal, pero aquí se ve bien. ¿Ya? Paciente entonces, posición de... 12 a 8. 12 a 8. 12 a 18. No, 12 a 8. 12 a 8. Más frecuencia no, ¿por qué? Porque es muy superficial. Entonces, un poco yendo al mismo tema del tamaño versus frecuencia, ¿ya? Necesitamos ver todo el testículo. Cuando uno hace la evaluación testicular tiene que verlo todo. ¿Ya? El testículo es una estructura que es relativamente pequeña, así que en realidad tampoco necesitan 2 horas de evaluación para verlo completo. O sea, barrido en eje longitudinal, barrido en eje axial, de ápice a ápice, asegurándose que lo vean todo, ¿ya? Porque acuérdense que hay tumores que pueden estar en las vainas, entonces puede ser chiquitito y que estén en el polo superior y que justo no lo vieron, ¿ya? Entonces un poco abajo, lo mismo que ya había dicho, imágenes axiales, sagitales del testículo, el epididimo, evaluarlo y evaluar contenido escrotal. Obviamente si vemos que el volumen, el aumento de volumen tiene que ver con los planos musculares, que es raro, súper raro, porque en realidad yo por lo menos no lo he visto nunca, pero obviamente al haber fibras musculares ahí pueden haber nódulos que afecten las fibras musculares. Y por ejemplo,
en el plano superficial, en el plano subcutáneo, que como les dije es chiquitito, pero igual está presente, pueden haber todas las patologías que uno puede encontrar en estudios de partes blandas, como lipomas, quistes epidémicos y ese tipo de cosas, ¿ya? O sea, si ustedes ven que el testículo está normal y ustedes ven que tiene un aumento de volumen, la idea es que el ecografista esté llamado a descubrir qué diablo es lo que está generando el aumento de volumen, ¿ya? A veces puede ser una hernia inguinoescrotal indirecta, ¿ya? Puede ser una hernia que tenga contenido adiposo con contenido intestinal. A veces las hernias pueden desplazar, por ejemplo, en pacientes pediátricos uno puede ver las hernias en la parte testicular, o sea, pueden ver el desplazamiento de la hernia y el desplazamiento del testículo. Así que eso es como parámetros más o menos para que ustedes tengan claro de cómo evaluarlo, ¿ya? Y finalmente, acá abajo no se lee, pero lo van a ver después de la clase, que dice, o sea, cuando les pase la clase, que es la evaluación del plexo pampiniforme, reposo y valsalva, ¿ya? Con diámetro, con medición de diámetro en eje axial, lo que les dije, en eje corto. No lo miden en el eje largo porque puede ser volumen parcial, ¿ya? Escroto agudo, entonces vamos a partir con la patología, dolor, lo que habíamos conversado, torsión testicular, torsión de apéndice o de hidátide, que es lo mismo, ¿ya? Epidimitis, orquiepidimitis o orquitis, dependiendo de qué es lo que esté inflamado, el testículo del epidimo o solo el epidimo, ¿ya? Y trauma testicular, obviamente, que puede generar fracturas en el tejido testicular, obviamente viendo esta interrupción en el patrón fibrilar, o sea, en el patrón glandular, y ver obviamente también hematomas en distinto grado, dependiendo en qué punto de la evolución del paciente nosotros lo veamos. Entonces, ¿qué es la torsión testicular? Es una afectación médica grave que ocurre cuando el cordón espermático que sostiene el testículo se torsiona, lo que interrumpe el flujo sanguíneo hacia el testículo. No siempre las torsiones son totales, pueden haber torsiones parciales, ¿ya? Así que en algunas oportunidades lo que vamos a ver es que el flujo disminuye en forma significativa. ¿Comparado con qué? Comparado con el otro testículo. Siempre considerar el estudio comparativo, ¿ya? O sea, vamos a ver un testículo con flujo normal y uno con flujo disminuido, ¿ya? La tasa de preservación del testículo es de 70% con cirugía dentro de las 6 a 12 horas, ¿ya? Dentro de las 3 primeras horas tiene un 100%. Es aquí un poco lo que yo les dije, bueno, y un 20% de más de 12 horas. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando estamos frente a una torsión testicular estamos hablando de una condición grave, en donde la resolución quirúrgica va a pasar en un porcentaje muy importante en lo que ustedes vean. Así que mucho ojo aquí, porque aquí no hay donde respaldarse con la resonancia, con el scan, que es como más o menos lo que uno siempre tiene como resguardo o plantea diagnósticos un poco dudosos, porque en realidad mejor me defiendo con otra cosa. Aquí no. Si ustedes dicen que hay torsión y que no tiene testículo, el paciente lo van a operar. Así que tienen que tener mucho ojo, ¿ya? Entonces, un poco lo que les había explicado un poco antes, al principio, que tienen que ver con los tipos de torsiones. Fíjense acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí estamos viendo condición normal, ¿ya? Condición normal es donde tenemos una túnica vaginal. ¿Cuál es lo que les dije? Una vaginal parietal, una vaginal visceral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta cobertura vaginal no envuelve en condiciones normales a todo el testículo, dejando este espacio libre escrotal. Si se fijan aquí es donde se junta el líquido, ¿ya? Sino que lo envuelve en forma parcial, llegando hasta el ápice, y desde aquí se genera este anclaje del tejido conectivo. Esto es normal, ¿ya? Esto es lo que uno ve en condiciones normales. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en este caso? Que es cuando tenemos una torsión intravaginal. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí la túnica vaginal, fíjense aquí, envuelve a todo el testículo. Fíjense aquí la diferencia. Aquí está la línea, la siguen, llega hasta el ápice, enganche. Aquí la envuelve en forma completa y no tenemos enganche. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que esta es una estructura que lleva todo el componente, el conducto deferente, la arteria testicular, el plexo pampiniforme, y forman como este pedículo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en estas condiciones? ¿Va a ser fácil que esto rote? Claramente va a ser fácil que esto rote. ¿Cuándo rota generalmente esto? Generalmente, ojo, tiene que ver en la pubertad, que es cuando en el fondo el testículo ya se desarrolla. ¿Por qué? Porque es una cosa física, ¿ya? Si lo que está haciendo el movimiento peduncular es más grande, va a hacer que el que gire sea más fácil,
¿cierto? Cuando es chiquitito va a ser difícil que lo gire al punto de torsionarlo, porque no tiene que doblar una pura estructura, tiene que doblar, imagínense, el conducto deferente, la arteria, ¿ya? Entonces todas estas estructuras tienen que doblarse sobre el mismo eje. Para que eso pase, en el fondo, la mecánica tiene que ser lo suficientemente importante para que haga toda esta torsión. Por eso pasa generalmente esta patología, cuando tienen esta malformación que se llama de badajo de campana, que es esta de acá, que en el fondo hace que el testículo, que cuando crezca se torsiona. Entonces lo vamos a ver en pacientes adolescentes generalmente, un poco adulto temprano, por ahí. Eso es como lo más frecuente, ¿ya? Entonces, el badajo de campana es cuando la túnica muerde todo el Muerde todo el testículo y no tiene el anclaje, que es lo normal. Ahora, ¿cuál es la extravaginal? La extravaginal es cuando tenemos esta condición normal, pero así y todo, a pesar de tener el anclaje, sí se rota igual. ¿Por qué puede ocurrir? Por ejemplo, cuando tenemos estructuras en donde son muy pequeñas. ¿Cuándo son muy pequeñas? En pediatría, pero pediatría pequeña, ¿ya? Entonces, los pacientes más chiquititos, ¿ya? Podemos tener este tipo de torsiones. En general, la extravaginal en pacientes adultos es rarísima. Nunca me ha tocado verla y por lo menos la literatura no la describe mucho. Pero sí, en pediatría, en pacientes muy pequeños, la extravaginal puede ocurrir, ¿ya? Aquí básicamente tiene que ver más con la anatomía que tiene el cordón, ¿ya? A veces puede ser un cordón un poco más delgado, puede ser un cordón un poco más alargado, y eso también obviamente va a ser más proclive a que el testículo se torsione, ¿ya? ¿Profe pediátrico de un año recién nacido? No, meses, los primeros años de vida. Déjenlo así para conceptos generales. Primeros años de vida, lo más frecuente, extravaginal, ¿ya? Entonces, lo que les explicaba aquí, fíjense acá, condición en donde existe el anclaje, ¿ya? No hay recubrimiento completo de la túnica vaginal, pero así todo nuestro cordón se torsiona, se dobla en el fondo y tiene esta obstrucción de flujo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que habían preguntado? ¿Qué es lo que vamos a ver en casos de torsión? Va a haber un aumento de tamaño testicular con ecogenicidad disminuida, ¿ya? Va a haber un aumento, un edema en el testículo, va a haber un aumento de tamaño, va a haber una respuesta inflamatoria porque no está llegando flujo, ¿ya? Entonces, obviamente, si no está llegando flujo, ¿qué va a pasar con el color? Va a haber un flujo disminuido o ausente, ¿ya? Van a aparecer en el epididimo focos ecogénicos o hipoecogénicos, o sea, va a haber un epididimo que tiene estructuras anómalas, ¿ya? Puntiformes, que en el fondo van a tener esta característica de ser ecogénico e hipoecogénico, ¿ya? Un engrosamiento cutáneo en un contexto de una respuesta inflamatoria, ¿ya? Cuando tenemos una respuesta inflamatoria tenemos un conjunto de estructuras que se van comprometiendo. No sé si se acuerdan del caso de abdomen, en donde, por ejemplo, cuando tenemos una respuesta inflamatoria focal de X estructura, se comprometen los ganglios linfáticos alrededor, se compromete el tejido graso peritoneal. Entonces, todas estas reacciones generalmente no son únicas y hacen que en el fondo sea, entre comillas, un poquito más fácil de ver. Cuando uno ve estos casos, en realidad uno ve un contexto ecográfico, o sea, ve un engrosamiento del escroto, puede haber presencia de aumento de líquido libre en el saco escrotal, ve un testículo aumentado de tamaño, ve disminución de flujo, ¿ya? Disminución o ausencia dependiendo del grado de rotación que tiene el cordón espermático, ¿ya? Podemos ver lo que les dije, hidroceles reactivos, o sea, hidroceles líquido libre en el escroto, ¿ya? Y más de 540 grados con respecto a la rotación, ¿ya? O sea que más de 360 grados de rotación, ahí uno encuentra ausencia completa de flujo. Cuando es menos que eso, podemos encontrar algo de flujo, pero como les dije, pueden ser disminuidos, ¿ya? Profe, hidrocel era líquido libre en el escroto, intraescrotal. Entonces miren, esta imagen es bien bonita y patognomónica en el fondo de este cuadro de torsión, en donde vemos esta imagen es del cordón. Se fijan que forma como esta cosa como de endiana. Fíjense aquí, cuando aquí sacaron el testículo, que claramente el testículo no lo pudieron recuperar. Fíjense aquí. Fíjense aquí. Esta imagen entonces en el fondo va de la mano de esto. Esto está afuera y esto está adentro, ¿ya? Un poco lo que les dije, existe una disminución de flujo, existe una alteración de la estructura ecográfica, una hipoecogenicidad
y un aumento de tamaño, tiene que haber una asimetría. Miren, fíjense aquí, esta imagen es comparativa, esta es importante. Testículo normal, fíjense aquí, ecogénico, ¿cierto? Fíjense aquí, testículo torsionado, hipoecogénico y más grande, ¿ya? No tiene el volumen, pero por lo menos en esta imagen panorámica se nota que el testículo está más grande, ¿ya? Y podemos ver aquí en este caso, por ejemplo, aquí, ¿qué técnica estamos ocupando? Power, muy bien. Aquí no importa la calidad del flujo, no importa la presencia. Aquí tenemos que ver rápidamente presencia. Necesitamos sensibilidad. Ocupamos power, ¿ya? Entonces vemos aquí que el testículo dentro no tiene nada y obviamente va a tener testículo alrededor, o sea, perdón, va a tener flujo alrededor, ¿ya? A través de ramas superficiales que no tienen que ver con la irrigación que es propiamente tal del testículo, ¿ya? Sino más bien de la irrigación del saco escrotal que puede venir a través de otras ramas que vienen de la ingle, ¿ya? Creo que la imagen, ¿qué es lo que era? ¿Qué cuenta? Mira, no quiero hablar mucho de las ondas espectrales porque la vamos a ver en la clase de La hoy. G, la de abajo. La séptima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa. Pero ya, no lo vieron. Es la misma, o sea, es la representación de esta misma imagen. Obviamente aquí está, el testículo lo sacaron, pero fíjense, esta zona en donde está la torsión específica, o sea, donde está el cordón espermático, fíjense la imagen en diana. En el fondo lo que están viendo ahí es el cordón enrollado. Fíjense ahí, fíjense la imagen de diana. ¿Se fijan como que estuviera, como que fuera concéntrica, como que estuviera girando? ¿La ven? ¿Ven el flujo? ¿Ven? Entonces, nosotros vamos a ver esta estructura en el cordón. Si nosotros lo seguimos hacia el testículo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a seguir la continuidad de los vasos y obviamente no vamos a encontrar flujo o flujo disminuido. ¿Ya? Eso. Esta imagen es como más o menos como la representación de lo mismo, pero en este testículo claramente ya sacado en el fondo de con procedimiento quirúrgico. Cuando pasan más de, por ejemplo, 12 horas o 24 horas y nos llega un paciente que tuvo un cuadro de torsión y que todavía no se resuelve, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuál es la evolución natural de esto? El testículo se muere. O sea, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una reacción necrótica. Entonces, ¿qué va a pasar con el testículo? Van a empezar va a verse, en vez de agrandarse, va a empezar a achicar y vamos a encontrar un patrón ecológico heterogéneo con zonas anecoicas como cualquier proceso necrótico como los que hemos visto durante el desarrollo del curso, ¿ya? O sea, foco hipoecogénico, respuesta inflamatoria, testículo disminuido, ausencia de flujo. Cuando ustedes vean eso y le pregunten al paciente ¿de cuándo que le duele? 2, 3 días, ese es un testículo que ya no está, se fue. ¿Ya? Ese paciente lo tienen que operar porque el testículo, si no recupera flujo, porque lo que les explicaba, si el testículo se recupera entre comillas en forma normal, por ejemplo, se normaliza esta torsión que a veces ocurre, no es raro de ver, así que ténganlo presente. ¿Qué es lo que va a pasar? El testículo va a volver a tener flujo, pero no va a recuperar su tamaño. Entonces ustedes lo van a ver después, por ejemplo, viene un control o viene 1 o 2 años después, van a ver un testículo chico, heterogéneo, irregular. ¿Ya? Entonces, eso, cuando vean eso, lo más probable, no es lo único, pero lo más probable, porque también puede ser un testículo no descendido operado tardío. Hay pacientes que a veces lo operan a los 10 años el testículo no descendido y créanme que el testículo no se recupera. ¿Ya? Entonces van a ver un testículo más chico, en general lo operan igual, porque en el fondo cuando el testículo lo dejan arriba, el testículo en general y descrito en literatura tiende a generar procesos cancerígenos con mucha mayor frecuencia. ¿Ya? No es que se vaya a morir el testículo, ojo, porque el testículo tiene su irrigación normal, pero el testículo no funciona. ¿Ya? Así que en general lo operan igual, o en algunas oportunidades lo sacan, pero más por su riesgo cancerígeno. O sea, las probabilidades de que ese testículo genere cáncer se disparan. ¿Ya? Así que eso. Más de lo mismo, fíjense, aumento de tamaño, hipocogénico, normal, ecogénico, flujo, este flujo que les había explicado yo, que tiene esta disposición lineal. Fíjense aquí, un poco para reforzar un poco el concepto. Torsión de apéndice, entonces, que lo que les había explicado de estas idétides, de estas cositas, de estos como apéndices que salen, que lo podemos encontrar en el testículo y en el epididimo. ¿Ya? Como son apéndices, ¿ya? Que son como pólipos, tienen un pequeño cuello y tienen un cuerpo que en general es más grande, van a tener tendencia a que se puedan torsionar. ¿Ya? Entonces, se torsiona bajo el mismo concepto del cordón, aquí es el pedículo, pero en el fondo bajo el mismo concepto. Esto se puede rotar, puede disminuir el flujo y puede generar un cuadro inflamatorio. Un cuadro inflamatorio que duele bastante, ¿ya? Y que es mucho más frecuente en pediatría. ¿Ya? Es una causa
una causa muy frecuente de dolor testicular agudo en pediatría. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver entonces una hidatides aumentada de tamaño, hipocogénica, ¿ya? Con flujo ausente. En general las hidatides tienen flujo. A veces cuesta demostrarlo porque son pequeños. ¿Ya? La hidatides más frecuente es la hemorgánica, es como la más representativa de las hidatides, pero en general uno puede encontrar en distintas posiciones, así que en realidad es bueno saberlo, pero por un conocimiento general, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver un engrosamiento, vamos a ver una respuesta inflamatoria, vamos a ver una ausencia de flujo, ¿ya? O sea, vamos a ver una hidatides que, como acuérdense lo que les dije, la hidatides de tejido testicular, entonces la ecogenicidad es igual, entonces vamos a ver una hidatides que va a estar aumentada de tamaño, va a estar algo de tipo ecogénico, ¿ya? Bueno, y lo que sale acá abajo que no se lee es que aquí, que es lo que les dije de la apéndice de Morgani, es como la más representativa, la más grande, ¿ya? Fíjense acá, entonces ustedes me dirán, miren, parece epididimo. No, esta es una hidatides, ¿ya? Esta es una hidatides que está en un cuadro de torsión, en donde tiene un aumento de tamaño, y de hecho la cabeza del epididimo, fíjense, está acá abajo. ¿Ya? Se ve grande, o sea, el epididimo, si ustedes sacan las proporciones, aquí se ve un poco más chico porque estamos en presencia de líquido libre, que este líquido que se llama aldrocele, acuérdense, está en el escroto, ¿ya? Y aquí estamos viendo entonces esta estructura que viene del testículo, entonces vamos a decir que es una hidatides testicular, acuérdense que también hay hidatides epidimales, ¿ya? Que está pasando por un cuadro de torsión, ¿ya? Cuadros entonces ahora infecciosos, las orquitis, las orquiepididimitis y las epididimitis. Son todos procesos inflamatorios que comprometen orquitis, la parte del testículo, epididimitis, el epididimo, y orquiepididimitis, las dos cosas, ¿ya? Dependiendo de qué es lo que ve. A lo anterior, ¿cómo uno sabe cuando es una hidatides testicular o epididimo? Por el origen. Lo que pasa es que cuando tú los ves, no, ves, sí, pues, un poco lo que tú me decías de la imagen. Esta es una imagen fija. Tú vas a angular y ver por todos lados, entonces tú te vas a dar cuenta del origen. Al yo estar viendo en tiempo real, me voy a dar cuenta ¿De dónde el origen? Sí. Piensa tú, mira, esto para que se hagan la idea, para que de forma clara, es como un pólipo. ¿Ya? Entonces ustedes van a ver una cosa que sale de, siguiendo un poco el cuello, van a ver el testículo o lo van a ver del epididimo. No es difícil, no piensen que es difícil de ver. De hecho, las hidatides generalmente uno las ve, no las describe nunca porque en realidad no son patológicas. Uno no pierde tiempo en general, porque algunos lo hacen, pero describiendo cosas que son normales. No tiene mucho sentido. Decirle a un radiólogo, hay una hidatides, perder tiempo, saliva, porque en realidad ni siquiera lo van a poner. ¿Ya? Porque en condiciones normales uno las ve, no tiene ningún sentido. Salvo, obviamente, que uno vea alguna condición que requiera que sea mencionado, ¿ya? Alguna condición inflamatoria, quizá alguna calcificación muy grande, porque a veces son calcificaciones pequeñas. Ahí en realidad uno va a depender un poco del protocolo, de que uno converse con el radiólogo, ¿ya? Pero en general, condiciones normales, hidatides, chao. Patológicas, proceso inflamatorio, testículo agudo, paciente refiere mucho dolor, tienen ese hallazgo, listo. Ya tienen porque en el fondo están haciendo el diferencial de una torsión testicular. ¿Ya? Sobre todo en pediatría, como les dije, el niño pequeño le puede llegar, tienen que diferenciar entre si puede ser una torsión de hidatides o una torsión testicular. ¿Ya? La torsión de hidatides es un proceso autolimitado inflamatorio que en general, como la hidatides muere, como les expliqué, en el testículo muere cuando tiene una torsión de larga data, en la hidatides pasa lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como todo proceso necrótico de largo plazo, se va a calcificar. Entonces, en algunas oportunidades eso se calcifica, el pedículo se pierde, se sale ese pedículo o esa conexión y quedan estas calcificaciones dentro del escroto que se pasan a llamar escrotolitos. A veces uno las ve como unas pequeñas piedrecitas como que andan dando vueltas, uno hace el estudio testicular y ¡pum!, aparece una calcificación dando vuelta por ahí. Puede ser un origen de escrotolito, una torsión de hidatides, pero antigua, o sea, en realidad probablemente ese cuadro lo tuvo cuando pediátrico y ustedes van a ver un paciente de 20 años en adelante. ¿Ya? Volviendo un poco a lo que ya les estaba explicando, proceso inflamatorio que compromete ya sea una, dos o las dos estructuras, puede ser, es la causa más frecuente de consulta por el testículo agudo. Se genera un aumento de tamaño, como proceso agudo inflamatorio que vamos a tener por el flujo, un aumento de flujo importante, entonces tenemos un aumento de tamaño,
aumento de flujo. Entonces la torsión, chao, descartada. ¿Ya? Vemos entonces el aumento de flujo, lo que dice aquí, aumento de flujo más. Vemos aquí algunos ejemplos. Fíjense, ese medimos, en ese caso esa es la cola. ¿Se acuerdan la cola cuando la vimos al principio? Era una cosa toda pichirucha, bien pequeñita, que costaba verla. Mírenla aquí. Fíjense el flujo cómo está. ¿Ya? Fíjense el flujo acá. Fíjense. Testículo hipoecogénico, heterogéneo. Miren la vascularización. Se nota más la característica anatómica de la vascularización. Aquí la podemos diferenciar en forma clara. ¿Se fijan? Vemos un testículo heterogéneo, hipoecogénico, ¿ya? Y con aumento de flujo. Ahora, en frecuencia, epididímite, lo más frecuente. Orquipididímite, el segundo en frecuencia. Y las orquitis, en estricto rigor, son muy poco frecuentes. ¿Ya? En frecuencia, son mucho menos frecuentes. Y en general, no en un porcentaje totalitario, pero sí en un porcentaje importante, está asociada a pacientes con patologías autoinmunes, ¿ya? O patologías inmunosupresoras, como el SIDA, por ejemplo. A veces pacientes de esas características generan cuadros de orquitis. Está todo normal y lo único que se inflama es el testículo. ¿Ya? No estoy al tanto de la causa específica del por qué, pero sí está descrito que es así. Entonces cuando ve una inflamación de un paciente donde ve solo el testículo inflamado, uno le pone ahí le subraya y le pregunta al paciente, obviamente, si tiene alguno de los cuadros que está relacionado con esto. ¿Ya? Si por ejemplo tiene SIDA o alguna patología que esté inmunocomprometido. ¿Ya? Trauma testicular, entonces, vamos a hablar áreas focales, hipoecogénicas y hiperecogénicas. Lo que les dije, los hematomas tienen un transitar en el tiempo que hace que los hematomas los veamos diferentes dependiendo de cuándo nosotros los veamos. Si vemos un hematoma agudo, en general pasa de ser rápidamente anecogénico a ecogénico, y después con el tiempo eso ecogénico pasa a ser hipoecogénico, que parece una cosa como pseudonodular cuando uno las ve, ¿ya? Y después cuando eso lo vemos más a largo plazo podemos encontrar calcificaciones y ese tipo de estructuras, ¿ya? Entonces el hematoma es muy importante cuando ustedes lo planteen como posibilidad o lo sospechen, preguntarle al paciente cuándo fue el golpe, cuándo fue el trauma, cuándo fue lo que haya ocurrido. Y eso se aplica a todos los hematomas, ¿ya? Cuando el profesor les pase el sábado parte muscular, porque cuando vean desgarros, por ejemplo, también va a ser lo mismo. O sea, van a tener que entender de que hay una gradualidad o hay una variación en la morfología de los hematomas dependiendo del tiempo que transcurre, ¿ya? Y finalmente, cuando se resuelven los hematomas, en algunas oportunidades pueden quedar remanentes cicatriciales, ¿ya? Que son focos hipoecogénicos avasculares que tienden a ser lineales, ¿ya? Entonces, ¿puedes repetir el cuadro 1 de cómo se vería la imagen? pasa de un primero anecogénico a ecogénico, cuadro agudo. Después pasa a un foco hipoecogénico mal delimitado, que tiene una estructura pseudonodular. Después de eso pasan a ser ecogénico o hipoecogénico cicatricial. Y ahí esa es la resolución en donde uno puede encontrar calcificación. Eso, es como línea general. Ya. Entonces, continuando con el trauma testicular, vamos a encontrar que en vez de tener líquido, vamos a tener sangre en el escroto. Entonces, ¿qué va a ser? Hematocele. ¿Ya? Cuando hay hidrocele, va a ser entonces líquido. Hematocele, cuando va a ser sangre. Y cuando va a ser infección, por ejemplo, material purulento, piocele. ¿Ya? Eso para que más o menos lo tengan claro. Entonces, tenemos que ver contenido del líquido escrotal, cuando está aumentado, y la naturaleza del líquido. Si está, puede ser contenido purulento, si puede ser contenido hemático o si es solamente líquido. ¿Ya? Cuando se habla en pediatría, también hay que agregar otro dato importante, que es saber si es comunicante o no comunicante. Que si tiene ese líquido de comunicación con la cavidad abdominal o no la tiene. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Compromiso del trauma testicular o compromiso del hematoma, pues puede estar contenido solo en el testículo o puede estar contenido y puede comprometer las vainas que habíamos mencionado, la túnica vaginal, ¿ya? La albuginia, por ejemplo. Aquí estamos viendo un hematoma, fíjense aquí, fíjense cómo se interrumpe el patrón ecográfico normal del testículo. Vemos este tremendo hematoma que está comprimiendo aquí. Aquí estamos viendo que hay claramente un compromiso de la cápsula de tejido conectivo, de la albuginia, probablemente de la túnica vaginal también, muy difícil de determinar si no están. En este caso, por ejemplo, con ruptura de túnica.
Vemos aquí un poco más de lo mismo, fíjense cómo se pierde la característica ecográfica normal, esta parte está bien, esta está normal, esto ya es parte del tejido hemático, hipocogénico, fíjense esta fractura o esta pérdida de continuidad, de ecogenicidad del testículo, que es la línea entonces de fractura del testículo. El testículo se rompe. Así que imagínense el dolor del pobre cristiano. Sí, horrible, no, está inconsciente, claramente. ¿Ya? Entonces, con respecto al líquido, que esto ya un poco lo adelanté porque lo hemos visto en varios cuadros, entonces hidrocele, hematocele, piocele, entonces aumento del contenido escrotal, líquido, sangre, contenido infeccioso, respectivamente. Fíjense aquí, que era lo que nos faltaba ver, el piocele. Fíjense, ¿cómo es este contenido? Este contenido es sucio, ecogénico, es anecogénico en su globalidad, pero tiene estos componentes hipoecogénicos, generalmente obviamente asociado a algún proceso infeccioso, por ejemplo, una epididimitis, ¿se fijan? Entonces vamos a ver este aumento de líquido denso, que en el fondo está asociado a un proceso infeccioso. ¿Ya? Hematocele, que ya lo vimos, este también es un testículo fracturado. Fíjense aquí, un poco más de lo mismo, hipoecogénico, heterogéneo, tiende a formar estas imágenes como pseudonodulares, cuando uno las ve al principio, no tiene mucha experiencia. Obviamente, la primera que se le viene a la mente es un nódulo o un tumor, obviamente tiene que estar en un contexto de clínico, o sea, hay que preguntarle al paciente y uno tiene que saber por qué viene. Ahora, claramente es muy difícil que un testículo que venga con una fractura reciente venga muerto a la risa, así que claramente paciente con un dolor agudo importante. ¿Qué le pasa? Era en el espacio escrotal, eso sea sangre, líquido. Sí, entre las túnicas vaginales, acuérdense que hay un espacio. Ya, ese es el espacio en donde uno ve el líquido, ya, que es el espacio escrotal. ¿Ya? Entonces vemos el testículo, después del testículo con sus vainas, viene este espacio virtual en el fondo que siempre tiene algo de líquido. No se asusten porque vean líquido, es normal. Ahora, cuando ese líquido no existe clínicamente algo que, por ejemplo, me diga a mí como la próstata, que tanto CC es patológico, pero en el fondo, en general, por convención, lo que uno hace es que cuando ve que este líquido envuelve y diferencia mucho al testículo y comparación al otro testículo es muy asimétrico, ahí uno habla de hidrocele, ¿ya? O sea, la presencia de líquido no solamente por el hecho de presentarlo, uno puede hablar de hidrocele, sino tiene que haber un aumento importante en donde se comprometa todo el testículo, no por tener solamente en el ápice o en algún punto tenga algo de líquido, hablemos de hidrocele, no, el testículo tiene que estar envuelto en este líquido y uno lo ve, como en el fondo el testículo se tracciona por todo este líquido, ¿ya? Y uno ve este anclaje que les menciona, esto lo ve. Y lo otro que uno ve, como les mencioné al principio, es que esta pérdida de relación anatómica del epididimo con respecto al testículo. Entonces el epididimo se separa un poco, obviamente no se puede separar completo porque obviamente tiene una funcionalidad estructural lineal entre el testículo y el epididimo, porque son los conductos, no se puede separar, tendría que romperse, ¿ya? Pero sí parte del cuerpo se separa. Entonces ahí uno puede darse cuenta que si bien son cercanos, no tienen una estructura fibrótica que en el fondo las una y que estén siempre unidas, no es así. ¿Bien? La imagen que ya la hemos visto varias veces, fíjense aquí, el espacio entonces escrotal, vemos como el testículo está en su posición anatómica habitual, en donde está con este anclaje, fíjense ahí. Fíjense que aquí se nota un poco lo que les mencionaba de la túnica vaginal. Fíjense aquí que el líquido está aquí, el líquido está acá y acá no hay líquido. ¿Ya? Entonces, el espacio vaginal entre las dos láminas es donde está el líquido y acuérdense que la túnica vaginal no envuelve a todo el testículo en condiciones normales y que cuando lo hace es una condición no patológica, pero sí que puede hacer que el paciente sea más proclive a tener torsiones testiculares. ¿Ya? Profe, dice que está ahí, era un escrotolismo. Eso de ahí, mira, la imagen no ayuda mucho, pero pónganse, pensemos un poco en la imagen. Si fuera un escrotolito y el paciente está acostado y estamos viendo el transductor por acá, ¿cierto? Acá está la imagen, acá está el transductor con el ecografía. ¿Qué pasaría estos anteriores, estos posteriores? Si fuera un escrotolito que estuviera libre en el escroto, ¿dónde estaría? Ya. Entonces, ¿qué es lo más probable que sea eso? ¿Qué les dije que se calcificaba? La hidátide. Así que lo más probable es que sea una hidátide calcificada. La imagen no es muy buena, pero solamente con esos dos datos ya uno puede más o menos saber qué puede ser, ¿ya? Y con eso puede saber qué no puede ser.
El escrotolito en el fondo está aquí, nadando en el libre. Si tú lo pones de lado, obviamente, claro, en condiciones normales, como no hay tanto líquido, uno va a ver qué va a haber entonces en el escrotolito. Va a ver el testículo, va a ver la lámina vaginal, la parietal, y va a haber como una calcificación que fuera de la lámina cujínea. Pero en realidad ahí con un poco de movilidad puede hacer que esa calcificación se mueva. Y ahí uno puede determinar que es una cosa o la otra. Ahora, ¿tiene importancia clínica eso? No. No, es perder el tiempo. No tiene ningún sentido. Así que si ustedes ven un escrotolito, menciónenlo. Punto. No es más que eso. Ya. Miren, con respecto a los tumores. Toda esta lista de todos los tipos de tumores que uno puede encontrar. Seminomas, seminomas clásicos, tumor de saco vitelino, teratomas, poriocarcinoma. No les voy a pedir para que no se estresen que se aprendan de memoria esto. Ninguna posibilidad. ¿Ya? Así que, para que no pierdan tiempo, no se aprendan esa lista. Lo que sí, léanla, y el que sí se tienen que aprender, lo que tienen que saber es del seminoma, que es lejos el tumor maligno más frecuente del testículo. ¿Ya? ¿Qué características tiene el seminoma? Entonces, como toda lesión maligna, ¿qué va a pasar? Hipocogénica, heterogénea. ¿Cómo van a ser los márgenes? Irregulares. ¿Ya? ¿Va a tener flujo? Sí, va a tener flujo. Puede tener interfaces sólido-quísticas. ¿Ya? A veces los tumores cancerígenos, cuando crecen muy rápido, los centros tienden a perder vascularización y tienden a necrosarse. Entonces, en general, hacia el centro de las imágenes nodulares, o sea, de los nódulos malignos, en general, podemos encontrar este tipo de estructuras como anicogénicas, que en el fondo es tejido necrótico que por la desorganización del crecimiento, por este crecimiento exorbitante con un flujo que no va de la mano, puede generar zonas necróticas que hacen estas interfaces sólido-quísticas. Entonces el Doppler va a ser positivo, pero... Tiene flujo. No, tiene pero- flujo. O sea, en la parte sólida, sí. Pero, mira, quédate con que tiene flujo. Es un nódulo sólido vascularizado. ¿Ya? Ahora, obviamente lo que les digo yo siempre, acuérdense, si es un tumor muy chico, a veces el flujo es dudoso. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Ahí uno lo describe como imagen nodular, sólida, flujo no demostrable. ¿Ya? No se matriculen, no tiene flujo. Eso es fácil. No siempre es así. ¿Ya? Vascularizadas entonces, y otro signo que es bastante frecuente en este tipo de nódulos es la presencia de calcificaciones puntiformes. ¿Por qué entonces yo destaco esto de las calcificaciones puntiformes? Porque en algún minuto yo les dije más atrás de las microlitiasis. ¿Ya? Las microlitiasis no es una patología, pero se controla. ¿Por qué? Porque las microlitiasis está descrito que no todas terminan en cáncer, pero sí la probabilidad de tener cáncer en condiciones de microlitiasis testicular aumenta. Y aumentan mientras esta es más intensa. ¿Ya? Microlitiasis uno puede encontrar 1, 2, 3 y a veces puede encontrar que todo el testículo está comprometido con estas calcificaciones. Entonces uno va a ver un testículo en donde casi no puede ver la estructura parenquimatosa del testículo. No son las más frecuentes, pero uno las puede encontrar. Ahora en general se trata de pacientes, por lo general pacientes estériles, en donde la producción obviamente testicular no tiene mucha importancia, un testículo más chico y tienen estas microcalcificaciones. Entonces, Profe, o sea que las microcalcificaciones son indicativos de si tuve un nódulo esterilidad. con microcalcificaciones puntiformes en el testículo, casi siempre es maligno. Sí, van de la mano. O sea, ustedes ven eso, sospechen de inmediato. De inmediato. Un poco clase tiroides. Ya tuvieron la clase tiroides. Hablaron de las microlitiasis también, ¿cierto? Eso le iba a preguntar cuando había los spots. No, los spots son diferentes. Ya, no es lo mismo que No es lo dentro de un No, nódulo. el spot es de los quistes coloides. Le explicó el profesor de que cómo era el quiste coloideo, por qué se generaba. ¿No se acuerdan? La tuvieron, ¿cierto? Sí. O sea, sí, Sí. una clase- ¿Pero no se acuerdan? No. Que los quistes coloides tenían un spot central. Que el quiste coloideo venía de un proceso degenerativo del parénquima tiroideo. O quizás no se lo dijo, en realidad yo he venido dando más detalles. Pero el proceso degenerativo que parte por un nódulo isoecogénico, que después pasa a una cosa que es como mixta sólido-quística, después pasa a un nódulo que se llama nódulo coloideo, que es un nódulo en rejilla, que le tiene que haber pasado, Sí, sí, y que después del nódulo en rejilla terminan en estas imágenes quísticas con el spot central. Pero eso es un spot en el fondo es tejido degenerativo, no es una calcificación en el tracto rigor. O sea, sí lo es, pero el origen es diferente, este no. Cuando ustedes, como les digo, vean, nódulo testicular, irregular,
microlitiasis en su interior. Vascularizado, créanme que casi siempre se minúa. Y casi siempre con esta imagen el doctor saca el testículo. No, en general, cuando ven esta imagen, me ha tocado ver que en un porcentaje bastante importante lo sacan. Ni siquiera hacen biopsia. ¿Ya? Así que, mucho ojo. Profe, Ahora, ¿solo microcalcificaciones? ¿Microcalcificaciones del testículo? se controla. ¿El control? Sí, control. Porque eso puede derivar a... Aumenta la probabilidad. Ya. No es, insisto en el concepto, no es patológico, pero sí se controla, porque las probabilidades de tener microlitiasis y cáncer testicular van de la mano. Y las probabilidades aumentan en la medida que es más masiva la microlitiasis. ¿Ya? Entonces, hipocogénica, heterogénea, microcalcificaciones puntiformes. Fíjense en los contornos tienen un poco más de limitación. Ahora, por ejemplo, ¿qué va a pasar si es un proceso? Miren, en algunas oportunidades, ustedes lo ven aquí claro, pero en algunas oportunidades son difíciles de ver. Y de hecho, en algunas oportunidades los confunden con procesos inflamatorios importantes. Cuando están en pacientes con una orquiepididimitis muy importante, ustedes ven un patrón en donde el testículo se compromete en su totalidad y ven una cosa muy parecida a esto. ¿Ya? Entonces, la microlitiasis es un signo que nos puede indicar a nosotros de que va más orientado a que es algo cancerígeno. Porque ustedes tienen que considerar que un paciente con cáncer testicular también se puede inflamar el testículo. Se pueden dar las dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando es una imagen muy dudosa, por ejemplo, que el paciente está con un cuadro clínico de dolor agudo, o sea, ustedes ven al paciente con un testículo inflamado, pueden ver inclusive hasta eritemas superficiales, o sea, ven el testículo rojo, ¿ya? Y ustedes ponen el transductor y ven una imagen como esta, con calcificaciones, y ven todo el testículo heterogéneo, pero ven una parte que tiene microcalcificaciones, hay que dudarlo y en general los controlan, sí o sí después del tratamiento. Entonces, si el paciente, por ejemplo, pasa el tratamiento, pasa el cuadro inflamatorio, pasa todo el cuadro agudo de la epididimitis y sigue esa estructura ahí, eso es nodular, ¿ya? Entonces ahí hay que tener un poco de ojo, porque me ha pasado que en pacientes que yo he controlado después de un tiempo, finalmente eran un cáncer testicular, ¿ya? Y era un cáncer testicular en un paciente que tuvo una epididimitis y que por eso se lo encontraron, ¿ya? Porque tienen que considerar que las estructuras cancerígenas del testículo no duelen, ¿ya? Así que tengan mucho ojo con eso. Masa indolora en el testículo, uy, sospechen. Uy. ¿Ah? No hay dolor. En el cáncer testicular no hay dolor. Aumento de volumen e indolor. Y de hecho uno en algunas oportunidades ve cáncer muy grande, aumento de volumen en pacientes, sobre todo generalmente, lamentablemente, pacientes de campo, que generalmente llegan cuando ya tienen una pelota gigantesca. Eso pasa en todas las técnicas, así que pacientes de campo empiezan a transpirar porque ahí van a ver cosas de libro. Van a ver esta estructura, van a ver un testículo ya completamente comprometido, ya no van a ver parénquima testicular, sino van a ver solo nódulo y que el paciente no va porque no le duele. Así de claro. ¿Ya? Pero no generalmente se pilla tarde porque no hay dolor. Sí. Profe, ¿y otra pregunta más o menos el rango de la edad de los pacientes? Lamentablemente hay el abanico de edades, viejo, es abierto, o sea, pacientes de 20, mira, todas estas cosas tienen que ver generalmente con proliferación, ¿cierto? El nódulo cancerígeno es proliferación. Entonces, ¿cuándo aumentan las probabilidades de encontrarlo? En la adolescencia, cuando se desarrolla el testículo. Entonces, de la adolescencia hacia adelante, me han tocado pacientes de 15, 16, 17, 20, 50, 80 años. He visto cáncer de testículo en todas las edades de ahí en adelante. Nunca he visto uno pediátrico, no me ha tocado. Pero sí de ahí en adelante. Entonces, consejo a los muchachos, masa testicular, pelota o cualquier cosa que el testículo se ponga duro, chiquillos, consulte. Es complicado. Me ha tocado. No, en serio, pero no es para hacerlo ahora. Pero de verdad, como consejo. No, ahora no, chiquillos. Pero sí tengan ojo porque, mira, lo bueno que tiene es que el cáncer testicular, independiente que esté avanzado, que comprometa todo el testículo, es relativamente más curable. ¿Ya? Esa es la, entre comillas, ventaja, entre comillas, pero igual es un cáncer.
¿ya? Y hay que respetarlo como tal, o sea, hay que ver la invasión de tejidos ganglionares, se hacen estudios a la pelvis. Ahí si ustedes ya han visto radioterapia o si no lo han visto te lo van a ver después, ahí van a entender un poco lo que involucra el tener esto, ¿ya? Pero como les digo, lo importante, imagen nodular, indolora, aumento de volumen indoloro, tengan ojo. Testículo duro, ojo, ¿ya? Entonces, imágenes que tenemos acá, un poco más de lo mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije hipocogénica? Esta está más hipogénica, tiene calcificaciones gruesas en su interior. Un poco lo mismo que pasa con los nódulos. Esta estructura, chiquillos, silencio. Esta estructura uno les da la receta de lo que uno ve, pero lamentablemente en algunas oportunidades los nódulos se enmascaran, los nódulos malignos se enmascaran como benignos y pasa mucho, ¿ya? Es muy triste, pero en el fondo por eso les va a pasar que en el fondo los diagnósticos ecográficos cuando vean informes siempre son un poco ambiguos, siempre le dejan una puertecita a que mejor complemente, control estricto, porque independiente de muchas cosas que uno las ve, que no tiene todas las características de, y después llega el estudio histológico, maligno. Pasa, así que hay que tener un poco de precaución. La imagen, la C, ese como algo que tiene alrededor. Eso es otro, muy bien, se me adelanta. Otro signo, en el fondo, es la cápsula simétrica, que era lo que le iba a mostrar ahí, ¿ya? Este nódulo, si bien es ecogénico, tiene calcificaciones pero gruesas, no puntiformes, tiene cápsula irregular. Entonces a veces puede ser, por ejemplo, si nosotros viéramos que un nódulo que es ecogénico, ya calcificaciones gruesas, porque también hay tumores benignos en el testículo, pero por ejemplo que ustedes ven que hay un compromiso de la cápsula, es sospechoso, ¿ya? Ahora, obviamente uno no está invitado a dar el diagnóstico final, el diagnóstico final es histológico, pero uno hace sugerencias, o sea, uno en la evaluación, y por eso ahí es donde dicen, sí, la ecografía es dependiente, sí, es dependiente. Profe dijo tumor benigno. Sí, hay tumores benignos de testículos, sí, hay adenomas, como todo, mira, todas las estructuras hay tumores benignos y malignos. En el fondo yo lo que les muestro son los malignos para que ustedes tengan claro cuáles son las características ecográficas. ¿Ya? También tenemos otros tumores malignos como metástasis, lamentablemente también hay metástasis testiculares. También tenemos linfoma testicular, el cáncer linfático también puede afectar al testículo, que es lo que estamos viendo acá. Vemos esta estructura como heterogénea difusa, ¿se fijan? Por ejemplo, en este caso quizá un paciente que venga sin dolor y uno ve esa estructura, uno tiene que sospechar que hay algo raro, ¿ya? Siempre, acuérdense, cuadro inflamatorio con dolor. Si ustedes ven un aumento de volumen heterogéneo y no hay dolor, raro, ¿ya? Raro. Fíjense aquí, esto es más característico, fíjense. Heterogéneo, hipocogénico, márgenes mal delimitados, se ven estructuras anecoicas en su interior, se ven algunos puntos ahí hiperecogénicos. Ahora, uno los puede diferenciar también metástasis, algunos tipos de metástasis con el seminoma. No, la ecografía siempre tengan en mente que hace sugerencias, pero el diagnóstico histológico es el que le da la certeza, ¿ya? Lesiones testiculares benignas, entonces tenemos quistes, ¿ya? Quistes famosos, tenemos quistes por todos lados, tenemos quistes en el testículo, tenemos quistes en los epididimos, los espermatoceles, tenemos calcificaciones, ¿ya? Y tenemos una variante que a veces uno en realidad la suelen confundir con nódulo, ¿ya? Pero le voy a mostrar por qué. ¿Ya? Por ejemplo, esa imagen que está aquí, ¿ya? Esa imagen uno la ve y de verdad que al principio uno sospecha como que fuera una imagen nodular. No sé si les pasa. Miren, fíjense aquí, fíjense acá. Uno diría no, nódulo mixto, sólido quístico, y ahí uno empezaría con la imaginación, la empezaría a disparar. Ya, esa es una hiperplasia retetestis. La retetestis entonces está en el mediastino, en una parte del mediastino testicular, ya está en el borde del testículo y uno ve esta estructura, una estructura como ecogénica, como trabeculada, fíjense aquí. Entonces es importante tenerla en mente para poder diferenciar las estructuras nodulares, ¿ya? Esto es más bien quístico, ¿ya? Así que para que lo tengan en mente. Fíjense aquí, tenemos distintas variaciones en el fondo de los quistes, donde podemos encontrar quistes simples testiculares, podemos encontrar quistes tabicados, a veces podemos encontrar quistes de cordón espermático que pueden simular quistes testiculares, en algunas oportunidades son lesiones bastante grandes,
¿ya? En algunas oportunidades pueden confundirse con las hernias, ¿ya? Así que hay que tener bien claro un poco las características ecográficas de esta estructura, ¿ya? Esa imagen de aquí se ve mala, ¿cierto? Se ve sólida, se ve con todas las características, ¿cierto? Ya, esa es benigna. Ese es un ejemplo para que vean que no hay que ser categórico en ecografía, uno tiene que sugerir, ¿ya? En este caso, aquí vemos que en vez de tener clasificaciones puntiformes, tiene clasificaciones gruesas periféricas. Esa también es una variante de los quistes que podemos encontrar, ¿ya? La litiasis, que eso creo que ya lo hemos hablado, así que en realidad no vamos a hablar mucho de esto. ¿Ya? Diversas causas, infartos crónicos, tuberculosis, sarcoidosis, ¿ya? Y generan, por ejemplo, esto es una microlitiasis moderada a severa, fíjense, múltiples puntos lipogénicos. ¿Ya? Clasificaciones extradenticulares, un poco lo que ya vimos, fíjense aquí lo que habíamos conversado antes, un escrotolito, fíjense, anterior, posterior, fíjense aquí el escrotolito por gravedad queda en el escroto, en la parte más posterior, ¿ya? Las ideas que se pueden clasificar, aquí vemos por ejemplo en este caso el epididimo se fue para acá, aquí tenemos un hidrocele, ¿cierto? Y vemos cómo se separa en el fondo el testículo del epididimo, ¿ya? Varicocele entonces, ¿cuándo vamos a hablar de varicocele? Dilatación del plexo pandiliforme entonces, ¿ya? Mayor incidencia, ya lo tenemos claro, izquierdo más que derecho. De hecho, en general, cuando uno ve varicocele del lado derecho, a veces se complementan los estudios porque puede ser secundaria a algún fenómeno que esté generando un aumento de volumen cerca de la vena. De hecho, en algunas oportunidades piden estudios para descartar alguna lesión nodular, algún nódulo que esté ahí en la parte pélvica que esté generando un aumento de resistencia, ¿ya? Y genera la dilatación del plexo venoso, ¿ya? Si cuando es del lado izquierdo, en general, es lo más frecuente, cuando es del lado derecho, a veces se sospechan de algunas lesiones pélvicas que pudieran generar, ¿ya? Entonces hablamos de, en el eje axial, como les dije, no en el eje longitudinal, más de 2 milímetros, entonces vamos a estar cuando hablamos en tamaño, en dilatación, y vamos a estar en presencia de inversión de flujo, ¿ya? O de disfunción valvular. O sea, vamos a tener un paciente que puja, ¿ya? Obviamente cuando puja se va a dilatar un poco más la venita y vamos a ver una inversión de flujo, ¿ya? Donde se ubica el plexo pampiniforme, importante, en la cabeza del epididimo. ¿Ya? Esa es la relación anatómica importante. Fíjense aquí, si ustedes recuerdan, fíjense, aquí vemos la dilatación, aquí con color, sin color, con color. Vemos aquí entonces que está en íntimo contacto del testículo, vemos que el aumento, la sangre tiene una temperatura mayor, entonces estas dilataciones, este aumento de contenido sanguíneo hace que aumente la temperatura del testículo entonces, y esto puede generar, ya sea en una etapa inicial, fallas en el desarrollo y en una etapa tardía, dolor y disminución de fertilidad. De hecho, por eso se piden, cuando los pacientes están en control de fertilidad, cuando quieren tener hijos, bueno, se hacen los espermiogramas y se pide el Doppler testicular para descartar varicocele, ¿ya? La misma imagen que habíamos visto antes, ahora ya con un poco más de conocimiento la podemos entender mejor. Vemos reposo, valsalva, vemos la dilatación entonces del plexo venoso. Tumores extratesticulares, ¿ya? Los menciono y no los voy a preguntar. ¿Por qué se puede producir? ¿Cómo? ¿Por qué se podría producir ¿Qué cosa? la varicocele? Porque ya lo dije. Ya. ¿Quién es valiente? ¿Quién le puede explicar al compañero por qué yo le pongo la imagen? Ah, no, sí, eso sí. Por la angulación. Ya. Luego con la angulación. Con la angulación. Ya. Entonces, ¿por qué se genera el varicocele? En el lado izquierdo, por ejemplo. Por reflujo. Pacientes, por ejemplo, con antecedentes de insuficiencia venosa pueden tener varicocele perfectamente, ¿ya? Si no, cuando uno no tiene ese antecedente y tiene varices en las piernas, puede crear efectivamente la posibilidad de que falle el sistema valvular de la vena espermática del lado izquierdo, aumente, ¿ya? Pero es por gravedad solamente. No hay una condicionante de que uno haga algo, hasta donde yo tengo entendido, tendría que ver el detalle, pero hasta donde yo tengo entendido no hay algo que uno haga como para tener varicocele.
pero de hecho es una estructura, o sea, es una patología muy frecuente, ¿ya? Así que hay que tener harto ojo con respecto cuando hacemos la evaluación de los pacientes, porque la parte aguda del dolor por varicocele, en general, en las primeras etapas no genera dolor, ¿ya? Así que eso. Profe, el plexo pampiliforme se encontraba en la cabeza de... Epididymo. A esa altura uno la encuentra, para poder, como referencia anatómica. Cabeza de epididymo y ahí uno sigue el cordón espermático hacia arriba, ¿ya? Uno, por ejemplo, cuando estamos en una torsión, nos sirve la cabeza del epididymo como referencia para encontrar el cordón y para poder seguirlo hacia arriba. Ahora sí, pueden seguirlo también de arriba hacia abajo, encontrando el anillo inguinal superficial de la sínfisis púbica y después tú haces el barrido hacia abajo y puedes encontrarlo igual. Ahora, en el cordón, el conducto inguinal y es mucho más fácil verlos en hombres que en mujeres, obviamente que estamos en testicular no tiene nada que ver, pero en el fondo para que lo sepan, cuando uno hace evaluaciones inguinales, siempre es más fácil ver en hombres porque la estructura en el hombre son más gruesas. El conducto deferente, que es lo que hay en los hombres, que el ligamento redondo está en las mujeres, en el fondo es mucho más visible y es mucho más fácil de ver, ¿no? Ahora, cuando me interrumpieron, este es el listado de la patología tumoral extratesticular, como les dije, lipomas, hemangiomas, neurofibroma, hay estructuras nerviosas, así que pueden haber neurofibroma. Todos los nódulos que uno ve en general, musculares, tejido adiposo, neurológico, uno los puede encontrar, ¿ya? Entonces es importante saberlo porque primero que nada obviamente tiene que decir si es testicular o no, el aumento de volumen, y al no ser testicular plantear la posibilidad de acuerdo a dónde está. Si está en el plano subcutáneo puede ser un lipoma perfectamente. Y obviamente también van a haber versiones malignas de tumores extratesticulares, los fibrosarcomas, liposarcoma, el rhabdomiosarcoma, que es un tumor de capas musculares, histocitomas, linfomas y metástasis, ¿ya? Así que obviamente uno tiene que tener estas cosas en consideración, ¿ya? Otra, las lesiones epididimales, que también es importante de ver, los quistes epididimales, que es lejos lo más frecuente, que uno los ve principalmente en la cabeza, pero los puede encontrar a lo largo de toda la estructura, ¿ya? Los granulomas espermáticos, que son lesiones hipoecogénicas, que pueden tener calcificaciones, que los pueden encontrar en cuerpo, en cola, en cabeza es menos frecuente, pero en cuerpo y en cola en general es más frecuente encontrar este tipo de lesiones, y el pseudotumor fibroso, que también es una lesión que es relativamente, no es maligna, que es relativamente rara, es poco frecuente encontrar y que se caracteriza por ser lesiones heterogéneas e hipoecoicas, hipo y hiperecogénicas, puede haber un mix, ¿ya? Profe, ¿producto de qué se producen esas lesiones en el epididymo? ¿Cuál? ¿Los quistes epididimales? Los trauma? quistes epididimales no tienen una causa específica y de hecho a veces son remanentes más embriológicos, quedan en la cabeza del epididimo, pero no tienen una característica, no tienen un fundamento en algo como un poco lo que había pasado con las otras lesiones, que hagas algo tú o que te pegues para que te salga. No, en general no tienen ese tipo de origen, ¿ya? ¿Como origen más embriológico? Generalmente sí, pero no estoy al tanto de que haya algún otro origen más específico. Lo voy a ver igual, no me lo había planteado, ¿ya? Bueno, y el resto de las otras tampoco tienen relación con algo que uno haga. Los granulomas, en general el granuloma, con el apellido que tenga, más o menos corresponde a lesiones que uno puede encontrar a lo largo de todas las estructuras del cuerpo. Los granulomas, hay granulomas hepáticos, hay granulomas en la piel, hay granulomas en distintas estructuras, ¿ya? Un poco más para reforzar los conceptos, entonces, estas estructuras nodulares que vamos a encontrar en la cabeza o cuerpo del epididimo. Fíjense aquí, esta imagen fibrosa que tiene calcificación, que está acá, ¿ya? Esta imagen nodular ecogénica que podemos ver por este lado, ¿ya? Que responden a granulomas espermáticos o pseudotumores fibrosos, ¿ya? Acuérdense de las calcificaciones, que son un detalle importante que los puede ayudar a diferenciarlos de un granuloma, por ejemplo, ¿ya? Pero no más que eso, no se estresen mucho más con esto. Quistes epididimales que uno puede encontrar de distintos tipos, cantidades, tamaños. A veces, de hecho, el aumento de tamaño puede ser, he visto hasta de 8 centímetros quiste epididimales. Imagínense, como tener un tercer testículo, más o menos, para que se hagan la idea, ¿ya? Así que, fíjense, pueden ser tabicados, pueden ser únicos, simples, se pueden complicar, pueden sangrar en algunas oportunidades si tienen un antecedente traumático, entonces uno vería un contenido hipoecogénico.
Fin. Chicos, miren.